Página 42 de 155. La simulación en la lucha por la vida, José Ingenieros, 1903. Capítulo 3. La simulación en las sociedades. 3.2 Formas colectivas de lucha y de simulación. Hay condiciones de lucha por la vida comunes a todos los hombres que viven en sociedad. A ellas se han adaptado medios de lucha y formas de simulación igualmente generales comprendidas en el arsenal de las hipocresías y mentiras corrientes en todo agregado social. Muchas de ellas, que conocían también Montaigne y La Bruyère, han sido recientemente señaladas por Stirner, Lombroso, Tarde y otros, estudiándolas Nordau en sus mentiras convencionales. Estas, en muchos casos, son verdaderas simulaciones convencionales consentidas y toleradas por la frecuencia con que se producen. Mediante ellas los hombres civilizados consiguen vivir bajo un disfraz permanente, ocultando las íntimas modulaciones de su sentimiento o las originales concepciones de su inteligencia. El fraude tiene la sanción del uso en las costumbres sociales, y tanto más cuanto mayor es la decadencia moral de una sociedad. La mentira, el engaño, la hipocresía, la ficción, se han desarrollado naturalmente por la imposibilidad de armonizar todos los intereses individuales con el interés colectivo. El fraude es empleado para captar la simpatía ajena o para abusar de la ajena confianza. Aumentando la intensidad de la lucha por la vida se acrecienta entre los hombres la necesidad de engañarse recíprocamente, en la justa medida en que cada uno advierte su propia debilidad para desenvolverse en medio de la hostilidad general. Cada sociedad establece una tabla convencional de valores morales que llama virtudes y vicios, sin otro objeto que fijar límites a la lucha entre los hombres. Esas tablas suelen convertirse en verdaderas ficciones, pues casi todos los hombres tratan de violarlas, simulando las virtudes y disimulando los vicios. El fraude llega a ser un instrumento de provecho para cuantos lo usan, mientras la sinceridad obra en desmedro y ruina de quienes la practican. TV escribe. Lo diré otra vez para que sea claro. La sinceridad obra en desmedro y ruina de quienes la practican. A usted, le enseñan desde niño a ser sincero, a no decir mentiras, a ser honesto. Y con esto, le están conduciendo a no tener o practicar malicia, para que luego lleguen otros y hagan de usted un títere, y será usted alguien inocente, ingenuo, dispuesto a ser violentado, humillado. Y todavía usted se sentirá bien y agradecido por no ser violento. Esto es caldo de cultivo para la corrupción y miseria mental. El arte de la simulación, del engaño consciente, el arte de la ventaja y de la invisibilidad, es lo que debe enseñarse a los jóvenes, para que no puedan ser medidos. Y vea cómo este arte, es el que aprenden los políticos, los líderes, los pastores, los sacerdotes. Ingenieros escribe. Conviene no confundir las creencias sociales, que pueden ser erróneas, aunque se crea en ellas de buena fe, con las mentiras convencionales, que no son creídas sino simuladas con fines utilitarios. Tal es el caso de los demagogos que declaman loas al pueblo soberano con el propósito de dirigirlos, sustituyéndose de hecho a la soberanía que le mienten a diario. Lo hacen los políticos que no tienen creencias religiosas, pero las simulan, considerando que ellas son necesarias para que el pueblo se conserve manso y obediente. Y son perpetuos simuladores todos los que exageran la urbanidad y los buenos modales hasta la tolerancia del vicio, de la indignidad, de la tontería ajena, poniendo cara de Pascuas a todo lo que en su interior reputan repulsivo. Los hipócritas viven simulando. No hay un solo gesto de Tartufo que lleve impreso el sello de la verdad. Esas formas de simulación son tan universales como la misma lucha por la vida. Pero esta última suele tomar especiales caracteres colectivos por la existencia de grupos que luchan contra el resto de la humanidad en defensa de intereses que le son particulares: luchas de razas, de naciones, de clases, de sexos, de partidos, de profesionales, etc. A cada forma de lucha encontramos adaptadas formas especiales de simulación.
Para el sociólogo que observa la evolución de las razas a través de los siglos analizando la sobreposición sucesiva de civilizaciones diferentes, estudiando las leyes del engrandecimiento y decadencia de los pueblos colosal cinematógrafo en que desfilan la India y Babilonia, Egipto y Cartago, Grecia y Roma, España y las repúblicas italianas, Francia e Inglaterra, y tal vez, mañana, Estados Unidos y el Japón, probables cunas de la grandeza futura en las civilizaciones oriental y occidental. Para el sociólogo las luchas entre las razas son un fenómeno que se atenúa progresivamente en las zonas templadas del planeta. Las razas de color desaparecen, sus elementos más vitales procuran adaptarse a la vida civilizada de las superiores, o siguen vegetando en las zonas tropicales inaccesibles a la civilización de las razas blancas. De estas últimas sobreviven los grupos más selectos, entrecruzándose de manera lenta pero inevitable. No hay uno solo entre los pueblos civilizados, que pueda ostentar título de pureza étnica. Por eso muchas cuestiones de raza, cuando no son sinceramente falsas, son fingidas, involucran una simulación de sentimientos. Podría considerarse como simulaciones conscientes o inconscientes, muchas propagandas que tienden a presentar como luchas de razas entre los pueblos civilizados a ciertos conflictos entre naciones que luchan por notorios intereses económicos. En los últimos años se ha visto, con frecuencia, políticos que declamaron sobre la pretendida pureza de las razas, para apuntalar tambaleantes organismos políticos. Típico es el caso de España durante la guerra con los Estados Unidos. Los partidarios de España mentaron la solidaridad entre los pueblos de la raza latina, amenazados todos por la preponderancia de la raza sajona, no ignorando que la pureza étnica de los llamados pueblos latinos es una fantasía, pues en cada uno se han operado innumerables cruzas e injertos extraños. Semejante solidaridad de raza fue una simple simulación para captar simpatías. El antisemitismo es otro fenómeno curioso de simulación en la lucha de razas, como el tiempo demostró. El pretendido antisemitismo francés fue una máscara de la reacción clérico-militar, que en Francia se disfrazaba con la indumentaria de una guerra al judaísmo para arrastrar en ese engaño a las masas populares, explotando el sentimiento de odio al rico. Bien se dijo, de esa simulación adaptada a la lucha de razas, que era el socialismo de los imbéciles. Junto a la lucha de razas encontramos la lucha entre las naciones. Lo mismo que en el caso anterior, puede aquí advertirse una evolución regresiva de la lucha entre pueblos civilizados. Las ciencias, la producción, los intercambios comerciales, la facilidad de las comunicaciones, tienden a establecer vínculos de solidaridad entre las diversas naciones. La utilidad recíproca tiende puentes por sobre las fronteras. La civilización acrece las relaciones internacionales a expensas de los feudos. Se han unificado las naciones, y por encima de las naciones se unificará la humanidad. En el grado presente de la evolución social, la lucha para constituir unidades nacionales determina numerosas formas de simulaciones correlativas, subordinadas al principio de la adaptación utilitaria. No hablaremos de un hecho común entre las naciones, su causa aparente suele ser diversa de la causa verdadera. Este fenómeno es inconsciente y débese a que esta última queda oculta tras intrincada red de causas secundarias, más fácilmente apreciables. Las cruzadas o el descubrimiento de América, aparentemente debidas al enfermizo sentimiento religioso de la Edad Media y a la tenacidad exaltada de Colón, fueron determinadas por la necesidad de grandes expansiones económicas inherentes a la evolución de la economía feudal. En los pueblos pobres, y por lo tanto, rapaces, depredadores, la necesidad de ejercer sus rapiñas sobre los vecinos disimúlase tras un exagerado desarrollo del sentimiento de nacionalidad. En ellos el honor nacional suele ocultar simples empresas económicas, mientras que en los pueblos agredidos es una sugestión útil para la defensa. Otra forma de simulación, nacida del sentimiento patriótico, es la ejercida a menudo por las clases dirigentes sobre la masa popular, haciéndole creer que el propio país es el mejor del mundo, su historia la más gloriosa, sus sabios los más profundos, sus poetas los más inspirados, etc.
La sugestión entra aquí por partes iguales con la simulación, pues acaba por enseñarse de buena fe una mentira que tiene un simple fin utilitario. Otras veces, las naciones pretenden simular superioridad entre los demás pueblos con que están en más inmediata relación, proveyéndose de ejércitos y armadas muy superiores a su potencialidad económica, real y encaminándose por la vía del militarismo hacia la bancarrota. Hay simulación en ostentar un poder desproporcionado a la riqueza nacional, gastando lo que no se tiene para aparentar una superioridad ficticia, porque la grandeza de un pueblo no se mide solamente por la capacidad militar, y menos cuando ella es desproporcionada a las otras fuerzas morales y sociales. En la historia contemporánea es frecuente la conquista de un pueblo débil por otro, con fines exclusivos de engrandecimiento económico. Estas conquistas, que a menudo degeneran en formas colectivas de delincuencia bruta, suelen disimularse como empresas civilizadoras en beneficio de las víctimas. Los latinoamericanos, explotados por España en otro tiempo, y los boers, depredados hoy de sus minas de oro por Inglaterra, podrían decir al mundo entero que la pretendida misión civilizadora fue una simple disimulación de la avaricia nacional. TV escribe: si tienes en tus tierras los recursos que necesito, entonces, estoy dispuesto a ayudarte a que tengas democracia. Ingenieros escribe: el nacionalismo, esa forma mórbida colectiva del patriotismo, es en muchos casos una simulación de politiqueros hábiles y ambiciosos, que saben encontrar los resortes de la popularidad en la excitación de las más atrasadas pasiones de las turbas. Doctores no menos audaces saben que, en política internacional, la astucia, una de cuyas formas es la simulación, suele ser la clave de éxitos lisonjeros. Por algo es tan admirado Maquiavelo. Nordau, en sus paradojas psicológicas, demostró que las virtudes esenciales de la diplomacia son el engaño y la mentira, que suelen involucrar la simulación o la disimulación. En las sociedades evolucionadas, la primitiva división del trabajo llega a revestir tales formas y caracteres que el agregado social se divide en clases, caracterizadas por intereses heterogéneos, cuando no netamente antagonistas. La lucha entre las clases, que Marx y su escuela miran como la causa íntima de las transformaciones sociales, determina numerosos fenómenos de adaptación para la lucha, entre los cuales es fácil encontrar diversas formas de simulación. Comenzando por las leyes fundamentales de los estados, la simulación aparece dominando el vasto escenario de la lucha de clases. Constituciones, códigos, ordenanzas etc., todo el engranaje jurídico de cada país, suele estar destinado a apuntalar y defender el privilegio de las clases gobernantes. Sin embargo, simula propender al beneficio de todo el pueblo, cuya mayoría suele ser perjudicada por esas mismas instituciones. Como casos especiales podrían citarse las leyes contra los obreros, que existen en muchos países disfrazadas de bienhechoras y dictadas simulando el propósito de favorecer a las mismas víctimas. Es también una simulación de clase todo el sistema tributario indirecto, que hace recaer sobre las masas menesterosas el peso de los servicios públicos, aunque se simula haberlo establecido en bien de quien sufre sus efectos. Mil veces en la historia las clases privilegiadas han simulado encontrarse en la pobreza para no ceder a las exigencias del pueblo hambriento. No podrían contarse las veces que el pueblo ha saqueado graneros disimulados por las autoridades. La institución del trabajo a destajo, inventada por la astucia capitalista para aprovecharse de la avaricia obrera, arruina a los obreros simulando serles ventajosa. Esa medalla tiene, naturalmente, su reverso, pues no hemos de creer que la simulación es un privilegio de los poderosos. El obrero que finge trabajar apresurado, sin terminar jamás la tarea confiada a su actividad, es un simulador vulgarísimo, parásito de todos los talleres. Y en muchos casos, las ligas de resistencia que los obreros organizan para la lucha de clases son simples simulaciones colectivas, destinadas a atemorizar a los patrones. Conocimos una que mantuvo en jaque a los de un gremio importante, hasta descubrirse que, en realidad,
solo la constituían 2 o 3 sujetos, que actuaban como si representasen un poderoso sindicato. TV escribe. El empleado reacciona ante los salarios bajos y exclama: tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, y de este modo, la productividad se reduce y el país jamás pasará de ser un país maquilero o bananero. Ingenieros escribe. La lucha entre los sexos presenta fecundísima cosecha de fenómenos de simulación. No hablamos aquí de la tendencia general de la mujer a la simulación, como una de las tantas manifestaciones del fraude y de la astucia. Nos ocupamos de las simulaciones relacionadas con la lucha entre los sexos. De su tendencia al fraude, solo diremos que estando la mujer excluida por la naturaleza del uso violento de algunos medios de lucha, encuéntrase obligada a perfeccionarse en los medios fraudulentos. El hombre dispone de la fuerza, la mujer de la astucia. No falta quien afirme que el amor femenino, en todas sus manifestaciones, es una persistente simulación, fundándose en la teoría de la pretendida insensibilidad amorosa de la mujer, muy repetida, antes y después de Schopenhauer, por los galanes inexpertos. Es seguramente inaceptable, no siendo común el hecho y debiéndose con frecuencia a ineptitud del hombre para despertar la sensibilidad femenina. Eso no importa desconocer que la sensibilidad amorosa es, en muchas mujeres, una condescendiente simulación. Su moralidad también lo es, en gran parte, y tiende a hacer deseables ciertas partes del cuerpo femenino, más directamente relacionadas con la satisfacción amorosa. El mismo pudor, como escribimos hace varios años, criticando un interesante libro de Biazzi, ha sido, primitivamente, una simulación selectiva voluntaria que mediante la herencia psicológica se ha convertido en reflejo instintivo. La simulación femenina aparece convertida en un verdadero arte para luchar contra el hombre en la coquetería. Consiste, propiamente, en fingir todo lo que interesa o apasiona al hombre, estimulando sus deseos. Su eficacia depende de un uso discreto. Las grandes coquetas no encienden nunca pasiones intensas, porque su juego es demasiado visible. Solamente los tontos suelen enamorarse de ellas y son generalmente tontos los maridos que al fin conquistan. Igualmente difundida está otra simulación. No se trata ya de actitudes, como en el gato que se agazapa acechando la presa, sino de apariencias exteriores, como en el verdadero mimetismo. Existen caracteres de superioridad femenina consagrados por los cánones artísticos y que en su conjunto constituyen la belleza. Las mujeres privadas de esos caracteres, suplen su natural inferioridad simulándolos. La estatura, el firme busto, la cadera torneada, el frescor juvenil, la mejilla rosada, la dentadura armoniosa, el labio vivo, la pupila brillante, son verdaderos índices de eugenia femenina y de aptitud para la maternidad. Cuando la naturaleza ha sido avara de esos atributos, o cuando la edad empieza a borrarlos, todos ellos son simulados por las mujeres, con el vestido, el calzado, el maquillaje, las pelucas, los 1000 afeites y composiciones que disimulan la imperfección y la vejez. En las grandes ciudades prosperan establecimientos especiales para la simulación de la belleza fisonómica, verdaderos purgatorios donde las mujeres feas y horribles compran la belleza para ser amadas. No es menos frecuente la simulación de los sentimientos. Cientos de mujeres están dispuestas a simular cariño intenso por cualquier desconocido que les haga vislumbrar la esperanza de un matrimonio ventajoso. Esta simulación, justo es decirlo, no es patrimonio exclusivo de la mujer. Se la encuentra con frecuencia en muchos hombres que, careciendo de otras aptitudes en la lucha por la vida, explotan sus condiciones físicas para la lucha sexual. La vida en común entre cónyuges que se engañan es una sucesión de astucias, que constituyen el estado habitual de las relaciones domésticas. Baste leer La fisiología del matrimonio o La mujer de 30 años, de Balzac. Lo mismo ocurre en los matrimonios de conveniencia, donde los cónyuges viven simulando sentimientos que no sienten. El hombre incurre en muchas simulaciones,
y son innumerables y cualquiera podría encontrar más de una en sus recuerdos. Un joven singularmente favorecido en el amor, se veía con frecuencia obligado a simular enfermedades diversas para eludir compromisos contraídos con sus amigos. Otro solicitó con ese objeto un certificado médico y simuló haber contraído una enfermedad vergonzosa para privar de su amistad a una amante insaciable. En su pertinaz obsesión de conquista, el hombre y la mujer simulan sin cesar, a todo propósito, en todo momento. La mirada, la palabra, la voz, el gesto, son los instrumentos sutiles del dulce engaño recíproco, nadie lo ignora y todos lo creen. Es la forma de engaño a que todos recurren y de que nadie intenta defenderse. En que la víctima siempre sea doña Inés debe verse un buen error para hilvanar novelas. Ella es más artista, casi siempre, que don Juan. Los engaños de amor no son pecados. En la lucha por la vida dentro de la sociedad tienen funciones importantes los grupos profesionales. La solidaridad de intereses comunes manifiéstase generalmente por el espíritu de cuerpo, una de las formas del espíritu gregario, señalado por Nietzsche y recientemente criticado por Palante. Esa lucha de cada grupo profesional contra el resto de la sociedad presenta caracteres bien definidos. Los medios fraudulentos y la simulación tienen allí lugar de preferencia. En cada profesión existen simulaciones específicas. Recuérdese el preciso cuadro, trazado por Quevedo, de las cosas que debe fingir un médico que aspire a la estimación pública y a la riqueza y, por lógica asociación de ideas, recordemos a tal eximio profesor de clínica médica que terminaba sus lecciones dando consejos sobre lo que conviene simular cuando la vida del enfermo es independiente de la intervención del médico, debiendo la sanación esperarse de la simple vis medicatrix naturae. Otra simulación, general entre los médicos delicados, nace del espíritu de cuerpo mil veces, ante un enfermo cuyo mal agravóse por la impericia del médico a quien confiara su salud, simúlase estar plenamente conforme con el tratamiento seguido, reemplazándolo, sin embargo, por otro, elogiando al mismo tiempo ante el enfermo al colega ignorante. En todos los oficios la lucha profesional involucra fenómenos de simulación. Los joyeros han inventado sucesivamente el enchapado, el dorado, y otros progresivos refinamientos de simulación, que en el impreciso lenguaje usual son llamados imitaciones. Las esferitas de cristal simulando perlas son ya indistinguibles de la preciosa enfermedad de la concha. El carpintero, para aumentar sus utilidades, reviste de una tenue capa de maderas finas sus malos muebles de tabla ordinaria. El tejedor mezcla pocas hebras de seda a sus toscos tejidos de algodón, para simular que ellos son de la primera substancia. El abogado simula en vastos escritos apasionarse por los intereses de sus clientes, sea este el ladrón o la víctima, mientras solo le preocupa asegurarse más altos honorarios. El pupilo simula estudiar sus lecciones, cuando en realidad lee libros de Boccaccio o de Brantome, que ha disfrazado previamente con tapas de aritmética o de geografía. Los tenores y las tiples simulan estar resfriados cuando se les invita a cantar, para aumentar el éxito o atenuar el fracaso de su ejecución. En cada actividad u oficio, como se ve, las condiciones especiales de lucha por la vida han engendrado formas apropiadas de simulación, confirmándose el paralelismo que venimos observando. Si se encara la cuestión desde otro punto de vista, es fácil reconocer que todos los miembros de cada profesión, y más especialmente los funcionarios públicos que no gustan del mucho trabajar, viven en tácito acuerdo simulando la excesiva importancia y fatiga de sus tareas. Algunos llegan, por autosugestión, a engañarse a sí mismos. A esto no escapan algunos hombres de ciencia que miran el universo a través del lente opaco de su especialidad. Quizás sea esta una forma de disimular ignorancia crasa en materias ajenas a sus respectivas cartillas. En todas esas simulaciones debemos ver medios útiles de lucha por la vida simulando una gran importancia de la profesión o especialidad que se practica, ganase en mérito individual.
Simuladores por excelencia son todos los políticos de profesión. Es fácil verlos, en todo momento, fingiendo preocuparse del bien de su patria y de sus conciudadanos, mientras en realidad su única preocupación es obtener ventajas personales en la lucha por la vida. Cualquier mandatario simula sacrificarse por su país al aceptar el nombramiento, pero guárdase de confesar que espera sacar de su sacrificio honra y provecho. En una escala subalterna encontramos al falso elector, que simula ser la encarnación de un difunto o de un ausente al orador de club que finge entusiasmarse para adular pasiones que no siente al esclavo de la popularidad, forzado a seguir las variaciones sentimentales de la multitud cuyo aplauso busca. En la política, por fin, donde florece el hombre camaleón, el arquetipo de los simuladores, el cortesano adulador que sirve con igual celo a todos los que pueden colmarle de favores, lacayo de todos los amos, unidad de todas las mayorías, instrumento de todos los despotismos. Solo una casta disputa a los políticos el cetro de la simulación, los sacerdotes de todos los cultos, antiguos y modernos. Es necesario leer la historia de los oráculos, de Fontenelle, pues nunca ha visto la humanidad farsantes más empedernidos que los explotadores del sentimiento religioso. No exageraba Eusebio, el biógrafo de Constantino, diciendo que al derribar el templo de Esculapio no había expulsado de él a un dios ni a un demonio, sino al pícaro simulador que por tanto tiempo había vivido de la credulidad de los ignorantes. Cuéntase que los augures no podían encontrarse sin soltar la risa. Sabemos que los obispos medievales invocaban el nombre de la divinidad para atesorar bienes temporales. En tiempos modernos los inquisidores católicos quemaban herejes para heredarlos. En nombre de Cristo. En nuestra América colonial la pretendida evangelización fue una formidable industria cuyos beneficios el brazo espiritual disputó a cuchillo con el brazo temporal. No diremos por esto que no hay sacerdotes creyentes, ya que los de cada religión son educados para creer en los dogmas que les son propios y es verosímil que se entreguen de buena fe al servicio de su culto. Pero es indudable que muchos de ellos, por amor al estudio y por su amplitud de miras intelectuales, han conseguido comprender la falacia de los dogmas inherentes a su doctrina, viéndose obligados a luchar por la vida, simulando creer lo que ya no creen. Innumerables simulaciones de castidad, de continencia, de frugalidad, son reglamentarias en esta profesión. Las ceremonias de ciertos cultos, destinadas a mantener el celo de los creyentes, consisten por lo general en simulaciones más o menos simbólicas, cuya práctica convierte a los sacerdotes en consumados actores de pantomima. A este propósito merece recordarse la obra de Spencer sobre las instituciones ceremoniales, donde se encuentra un cuadro interesante del origen y evolución de las simulaciones sociales, cuya sorprendente complejidad sugiere una idea aproximada del refinamiento a que el hombre puede llevar sus simulaciones, en su afán de adaptarse a las costumbres del medio en que lucha por la vida. La necesidad de limitar este ensayo general, escrito como simple introducción al estudio de la simulación de la locura, nos detiene en el examen de las formas colectivas de la simulación. Pero antes de pasar a las formas individuales, debemos advertir que podrían analizarse cientos de formas distintas, enriqueciendo por infinitas observaciones estas breves notas, suficientes para nuestro objeto. Establecer que a toda forma colectiva de lucha los hombres han adaptado formas comunes de simulación. Página 50.